Muchas gracias. Cuando estornudé me di cuenta, porque digo, ay, quedó grabado mi estornudo. Zafé, zafé, no quedó. Eh, entonces, siguiendo con la temática, bueno, no estaba grabando la clase, se va a perder ese momentito. Los intereses, uno no tiene que tener en la mente que solamente es partir de eso. Y después también, que si bien hay muchos niños que se interesan en estas cosas de el Fortnite o lo que ustedes puedan mencionar, siguen siendo niños y les siguen interesando ciertas cuestiones, que si yo sé presentárselas de un modo atractivo, de un modo motivador, les van a gustar. Por ejemplo, los animales es algo que siempre capta la atención, el tema de los superhéroes, de los monstruos, trabajar a partir de imágenes de algún artista, trabajar sobre la familia o sobre paisajes que les gustaría conocer. Bueno, no sé, hay tantas temáticas que se podrían trabajar, eh, que estoy mencionando algunas, ¿no? Que pueden. Esto de construir monstruos, animales mutantes, por ejemplo, de combinar animales con dinosaurios, toda esa cuestión suele ser un caballito de batalla, digamos, algo que yo uso bastante porque es como que surgen cosas interesantes y es bastante motivador esa temática. Después trabajar sobre algún artista en particular, por ejemplo, no va a ser una motivación que venga desde el estudiante, no nos va a decir, "Ay, a mí me gusta el movimiento surrealista", ¿no? Pero si yo planteo lo que es el surrealismo y empiezo a hablar de los sueños, que a veces soñamos cosas raras, que no entendemos, y le pregunto algún sueño que han tenido, y empiezo a introducir el tema de una forma atractiva, puedo terminar hablando de un movimiento artístico, por decir un ejemplo, ¿no? Y que termine siendo de interés para ellos esa motivación, ¿sí? Entonces siempre tengamos en cuenta que esto, que no es siempre partir solamente de lo que les gusta a los estudiantes, también la habilidad del docente de plantear una motivación que resulte interesante en la forma de introducirla, ¿sí? Eso cambia muchísimo la atención. En el ejemplo que les mostré, por ejemplo, a partir de una fotografía, bueno, en este caso eran fotocopias de fotos, ¿no? Eso también ya da motivación a la clase, pedirles una foto, una impresión de una foto o una fotocopia. Eso realmente también, por ejemplo, es ya de por sí misma, en esa clase, en ese ejemplo, es una motivación. Después yo introduje esta cuestión de Frida Kahlo, de cómo ella se autorretrataba y se representaba. Entonces fui incorporando otros con el estudiante no tenía, quizás algunos sí, eh, y ampliándolo o llevándolos a un punto de interés más amplio del que ellos conocían, ¿no? Ahora, en ese momento que di esa clase, desconocía por completo las aplicaciones, de esto de enmarcar la foto, de que uno puede añadirle un marco, como por ejemplo los efectos de Instagram o de TikTok, toda esta cuestión tecnológica que para mí en ese momento que di esa clase era totalmente desconocida, ahora quizás incorporaría algo que tenga que ver con todo eso, ¿no? Quizás ver cómo podemos enmarcar la foto de forma digital, eso también puede llegar a ser motivador, ¿no? Pero bueno, en esto es una temática totalmente amplia, esto de la motivación, y que hay que buscar y buscar y pensar, y siempre hay formas de llegarle al estudio, sin subestimar que que no se van a interesar por eso, ¿no? Eh, y no siempre partiendo del interés de ellos, sino también de lo que yo quiero proponerles. Eh, Tengo una preguntita, pues. sí,
Y si nosotros quisiéramos motivarlos por medio de la tecnología, con los ejemplos que está diciendo, o sea, lo haríamos si, por ejemplo, la escuela cuenta con el aula de computación, o tendríamos que de alguna manera recurrir a chicos más grandes que por ahí ya disponen de un dispositivo. Bueno, ¿Cómo sería? en primaria no hay, no llevan celular a la escuela. ¿Sí? En secundaria puedo encontrar que sí y puedo trabajarlo. En primaria, lo que yo haría, en la mayoría de las escuelas cuentan con en unas imágenes de, por ejemplo, realizar alguna actividad que tenga con enmarcar las imágenes y ir más el proyector como una forma de demostración y pedirle eso como tarea, como investigación para la casa, que ellos busquen formas diferentes de enmarcar su imagen o su foto como una tarea que acompaña lo que estamos haciendo en el aula, ¿no? Quizás no hay posibilidad de que cada uno trabaje con un celular en la escuela, pero sí seguramente lo tienen en la casa, ¿sí? Obviamente depende de la realidad en la que estemos hablando. Y también la otra posibilidad es mi propio dispositivo, mi propio celular, probar efectos para su imagen, con lo que yo pueda contar con algún que yo pueda instalar una forma que por momentos, mientras trabajo en el dibujo, también de a dos o de a tres vengan y trabajen conmigo en el celular y vayamos en paralelo a esa actividad haciendo esta propuesta digital, ¿no? Hay que buscar Bárbaro. la forma de aplicarlo en el contexto que nos, ¿no? Claro, bárbaro, gracias. Pero bueno, obviamente que siempre la tecnología puede ser limitada según la escuela, ¿no? En general, un proyector, las escuelas cuentan porque el gobierno les ha dado un proyector a cada escuela, salvo que se haya roto o no sé. Pero en general todo, ¿no? Y eso es una buena herramienta para llevar a cabo y poder utilizar, ¿no? Eh, Así que bueno. Después, en cuanto a la materialidad de la plástica, ¿no? De la educación plástica. También mencionaba varias cosas en el video y también relacionado a la bibliografía, por supuesto. Sobre todo esto de que la materialidad no puede ser algo que le gane o que supere lo que tengo que enseñar, ¿no? A veces la emoción por la materialidad o por la actividad de producción, el docente olvida lo que tiene que enseñar, ¿sí? O se enfoca más en, bueno, en la técnica o en lo que queríamos el hacer y se olvida del contenido que tiene que enseñar en esa clase, ¿sí? En eso hay que tener cuidado, sobre todo si les toca una práctica, que no se enfoquen ustedes, bueno, voy a hacer un collage usando tal cosa o papeles de colores y entonces me emociono por la propuesta de actividad de producción y no le añado el contenido a esa clase, o me olvido de explicarlo, o de hacerle énfasis en ese contenido que se está aprendiendo con esa propuesta de producción. ¿Sí? Eso es algo que tienen que tener siempre en cuenta porque suele pasarme, que uno se emociona con el hacer y se olvida de ponerle contenido a esa producción. ¿Sí? Después, siempre los materiales necesitan un tiempo de experimentación, un tiempo de probar, de ver de qué se trata, y que esa experimentación sea parte de la clase, de la planificación de la clase. Sobre todo si son materiales que son nuevos, que nunca utilizaron, o aunque los hayan utilizado, siempre es bueno tener un momento de, de ver qué posibilidades tiene ese material y que no todos los materiales, es decir, todos los materiales tienen muchas formas de usar, poder plasmar. Y
Sí, también en eso está la creatividad del docente de qué forma o qué técnicas se pueden utilizar con los materiales con los que disponemos, ¿sí? En ese sentido le quería mostrar ahora dos videitos de una docente. A ver, esperen que lo busque. Que después les voy a compartir en el Padlet el canal de YouTube. Esta docente se llama Gisela Duarte, que es de Capital Federal, y yo la descubrí en la pandemia. ¿Sí? Cuando empezó la pandemia, ella se hizo un canal de YouTube y empezó a dar clases con el canal de YouTube. Yo la descubrí en un grupo de profesores de arte, vi un video que me había gustado y la empecé a seguir, ¿sí? Y la verdad que ha hecho una producción de videos admirable en todo este tiempo de pandemia, y ahora que ella está trabajando presencialmente, cada tanto va subiendo algunos videos. Les quería mostrar dos en particular, donde se ve una materialidad quizás no tan convencional para una clase de plástica. Este es el primero de plástica para primero, segundo y tercer grado. A ver si se escucha. Esperen que voy a poner el sonido, a ver cómo hago para... Déjenme pensar, porque estoy usando el sonido de la cosa. ¿Se escucha el video? No. No, profe. Esperen que voy a probar otra vez. Recording in progress. ¿Se escuchaba ahí o no? No, no se escucha. Bueno, voy a simplificar. Vamos a hacer una cosa. Como tengo un poco de problemas con el sonido, se los voy a compartir en el Padlet para que después los miren, ¿sí? Y también para que vayan hurgando y mirando el canal de esta profe, porque seguramente hay un montón de videos que les pueden llegar a venir muy bien, no solo para sacar ideas para sus propias actividades, sino también el video en sí, como una herramienta para la clase, que ustedes puedan proyectar el video de la profe y trabajar en base a ese video. Digamos, como está ahí en línea en YouTube, uno lo puede usar como herramienta para la clase propia, ¿no? Pero bueno, sobre todo en los videos que yo le iba a mostrar ahora es una donde ella explica una forma de usar las fibras, que es para grabar usando sobre un plástico, dibujando con fibras al agua, con marcadores al agua, humedeciendo una hoja y estampando sobre esa fibra, ¿no? Entonces, es una forma diferente de usar los marcadores o las fibras que los chicos puedan tener, que habitualmente no los usarían de esa forma, ¿no? Y después otro que es usando objetos de la casa, buscando objetos, y con esos objetos construir caras, ¿no? Y sacar fotos. Entonces también, en ese sentido, la materialidad pasa a ser totalmente efímera, ¿no? Es el objeto y dura ese momento de la experimentación y se saca la foto. Que eso también dentro del aula se puede hacer, trabajar con los elementos que tenemos, en la cartuchera, en el contexto, salir afuera y trabajar si es un contexto donde hay árboles o palitos, o construir y dibujar con los objetos, y que sea un arte efímero, eso también es algo para tener en cuenta en la materialidad, ¿sí? Yo les voy a compartir
una bibliografía que en realidad ustedes ya la tienen, que se llama Didáctica de las Artes Plásticas y Visuales, no sé si se acuerdan de este libro. Creo que ya lo tienen. En el capítulo 8, se los voy a dar para leer porque hace como una explicación de algunos conceptos de las artes visuales, por ejemplo el punto, la línea, la figura, el contorno, la forma, la dirección, la textura, la escala, y así como bien resumido, pero está bueno tenerlo en cuenta como para, si hay algunos contenidos de estos que les puedan servir para preparar una clase, de cómo explicar el contenido, ¿sí? Quizá esto no tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando hoy, pero les quería decir que se los voy a dar para leer. Y después el capítulo 9 se llama Materiales y técnicas de expresión plástica en educación infantil. Y nos hace como un resumen de los materiales, instrumentos, soportes y técnicas que podemos utilizar, ¿sí? Porque también los instrumentos, podemos usar diferentes instrumentos para pintar o para hacer arte y diferentes soportes, ¿no? Entonces tenemos tanto el material para usar, el instrumento para aplicar ese material y el soporte donde aplicar ese material. Todas esas variantes pueden modificarse. Entonces, no es lo mismo usar la fibra sobre una hoja de plástico o sobre una servilleta absorbente o sobre un papel plastificado, ¿no? Entonces, el mismo material, dependiendo del soporte, va a variar las posibilidades en la cual podemos implementarlo. Después habla sobre pigmentos, aglutinantes y solventes, las materiales y las técnicas de la bidimensión, técnicas húmedas, técnicas secas, diferentes soportes que podemos utilizar. En la representación tridimensional también habla de algunos materiales que podemos tener, instrumentos que podemos utilizar, y también habla del reciclaje. Esto es como una mirada rápida de varias cosas que podemos tener en cuenta al momento de pensar en la materialidad de la clase. Pero más allá de eso, lo que yo les voy a pedir es que ustedes indaguen y busquen una técnica que podrían trabajar en la tridimensión y una en la bidimensión. Que sea algo novedoso, algo diferente, algo que habitualmente no se use, ¿sí? O que, no estemos, que un chico en la escuela no esté acostumbrado a usar, ¿sí? Puede ser con un material común, pero aplicado de alguna forma diferente. Piensen a ver en tridimensión qué podrían usar, indaguen o busquen diferentes fórmulas para hacer masas, puede ser, o con qué técnica podrían usar, qué formas de hacer arte, y piensen en estas cuestiones: el material, la herramienta y el soporte, ¿sí? Las tres cosas. Y en base a la idea que se les ocurra, también piensen qué propuesta de actividad podrían hacer con eso, ¿no? Con esa técnica. Y eso un poco lo vamos a hablar en la próxima clase que tengamos de Zoom. Un poco escuchar qué ideas se les fueron ocurriendo, y va a ser parte de, de una de las consignas del trabajo práctico del segundo cuatrimestre. Buscar una materialidad novedosa en la bidimensión y una materialidad novedosa en la tridimensión asociada a alguna propuesta de actividad, ¿sí? Para Profe, cualquier año. Sí, Catherine. ¿y esto lo tenemos que pensar individualmente o en los grupos que ya estaban formados? No, individualmente, porque lo que yo quisiera es que nos quede como después un popurrí, digamos, de técnicas para utilizar que cada uno haya investigado, ¿no? Quizá alguna se repita, ¿no? Porque cada uno lo va a hacer individualmente, pero al hacerlo individualmente vamos a tener como una franja más grande de ideas para poder utilizar, ¿sí? Ok. Ahora, piensen en cuestiones que puedan ser quizás
en una escuela donde puedan disponer de mucha materialidad, y también piensen, o sea, en alguna que sea con pocas cosas, que sean más real, ¿no? Más realista, que la puedan usar en cualquier escuela, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas formas que podremos utilizar diarios o revistas o cartón, y después volar a la imaginación si tuviese tinta, si tuviese óleo, si tuviese crayones. O sea, me entienden, pensar las dos posibilidades, una posibilidad con mucha materialidad y otra que tenga más reducida, y decir, bueno, ¿qué podría ser? ¿Sí? Y la idea de esto, ahora yo se los tiro así como idea para que lo vayan pensando, buscando, a ver qué podría ser, porque después lo vamos a concretar en un trabajo, digamos. Y la idea de ese trabajo después lo vamos a ir poniendo en el Padlet, y que nos quede como como un muestrario de técnicas y materiales, soportes y herramientas que podríamos utilizar para ampliar nuestra propia creatividad en la docencia, ¿no? Porque muchas veces al otro se le ocurren cosas que a mí no se me habían ocurrido, que yo desconozco, ¿sí? Entonces seguramente acá vamos a descubrir cuestiones que no conocíamos. Por ejemplo, y antes de finalizar la clase de hoy, formas de utilizar revistas, hay un montón, y justamente hoy, ya que lo usé en una clase hoy, les iba a mostrar esto. Es re simple, y hacer collage. Este en realidad lo di en una clase de Zoom, entonces yo hice un ejemplo mientras ellos estaban trabajando, ¿no? Porque tenía una clase virtual. Pero solo para mostrarles una forma de usar revistas, que quizás ustedes ya lo hayan hecho, pero bueno, les muestro porque a lo mejor a alguno no se le ocurrió, recortando imágenes y combinándolas. Por ejemplo, yo en la clase de hoy lo que hice fue relacionarlo con el surrealismo, esto, ¿no? Pero podría ser individual o podría ser grupal, que cada uno busque imágenes, las traiga a la escuela y armemos un collage entre todos, un collage surrealista utilizando las imágenes que todos trajeron, ¿sí? Y por ejemplo, ahora yo pensaba, ya que esta clase que estoy dando es virtual, trabajar lo que es el collage digital, ¿sí? Cómo hacer collage digital con una aplicación que se llama PixArt. Entonces te hacer collage de forma digital. Esto por poner un ejemplo, ¿no? Una revista recortando imágenes. ¿De qué otras formas puedo usar la revista? Quizás utilizando la búsqueda del color, colores cálidos, colores fríos, y hacer un collage usando solamente el color y no las imágenes, ¿no? Y esto depende también de lo que el docente tenga. A veces a mí me regala alguien revistas y digo, bueno, tengo que pensar algo con revistas, ¿no? Eso depende también de las posibilidades que vaya teniendo. Si alguien me regala muchos diarios, entonces pienso en qué puedo hacer con los diarios, ¿no? Si encuentro muchos cartones, voy a pensar qué puedo hacer con los cartones, y así en todo, ¿no? Y también lo que pueda pedirle a los chicos, obviamente. Pero bueno, a veces, por lo menos a mí me pasa que alguien me dice, ¿querés que te regale revistas? Bueno, sí, cómo no, traiga toda la revista, entonces empiezo a pensar qué puedo hacer con eso, ¿no? Entonces esto de la materialidad es algo que el docente todo el tiempo está pensando posibilidades de uso, y también cuando no tenemos tantos recursos, ¿no? Y ver cómo podemos variar lo poco que tenemos para que no sea repetitivo y que sea siempre lo mismo, ¿no? Así que bueno, después vamos a ir viendo algunas recetas de cosas que les puedan ser útiles, pero primero los quiero dejar a ustedes que investiguen, y en base a eso después vemos algunas otras cuestiones. ¿Hay algo del video de la clase pasada que quieran preguntarme, algo que no haya quedado claro? Bueno, en el video les explico también una actividad que era con acuarelas, ¿sí? Yo creo que las acuarelas son un material
muy bueno para tener en la escuela, porque es muy práctico, es algo que no me lleva tanto insumo de energía como las témperas, que hay que repartir más, hay que tener elementos que ensucian. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer algo más rápido para pintar un trabajo y tengo paletas de acuarela, a veces me resultan bastante prácticas de usar. Hay escuelas donde se le puede pedir acuarelas, pero por ejemplo yo me compré en algún momento 10 paletas de acuarela para compartir y llevarlas, ¿no? Entonces, en las escuelas donde sé que no tienen los recursos para llevar acuarelas, o otra cosa, eso me rinde un montón, porque la acuarela también rinde un montón, y bueno, es un material para mí, a mí que me gusta utilizar. Y vieron ahí en el video que la idea era investigar sobre las acuarelas, porque cada uno, había en esa escuela donde yo les mostré el video, sí tenía cada uno sus propias acuarelas, y también las acuarelas tienen diferentes tipos de colores según la marca, según la calidad que tengan, entonces ver esas variantes. Y lo que les hice fue ver, contraponer el color de la acuarela con la línea de la témpera sobre la acuarela, ¿no? Y para poder también contrastar la calidad de los materiales y cómo se pueden conseguir diferentes efectos. Y también esta cuestión de no usar siempre la hoja de la misma forma al soporte, ¿no? Esto de que el soporte pueda conectarse con otros soportes y hacer un soporte que sea más alargado, o que lo pueda recortar, como en el caso del marco, y le pueda hacer un agujero y pegar algo, ¿no? Ir variando, que no siempre sea la hoja número 5 y que quede siempre en el mismo formato, ¿sí? De soporte. También pensar en eso como posibilidades de enriquecimiento en cuanto a la materialidad. Y les estaba preguntando si tenían alguna duda, algo que no haya quedado en claro. Muy bien. Bueno, la próxima clase entonces va a ser virtual. Voy a seguir con lo que sería lo que seguía después Lenguaje de la manos sucias. así es, muy bien. Que ahora no me acuerdo cuál era el título que seguía, pero sigo con esa bibliografía en el orden que iba. Y también les voy a compartir el capítulo de este libro que les acabo de mencionar para que lo lean. Y nos seguiríamos con esta dinámica de cada 15 días, el Zoom, y después virtual. Si me llegan a avisar algo de la presencialidad, les estaría avisando, pero por el momento lo que me dijeron, que es como los lunes tienen todas materias que son más teóricas, no vamos a volver a la presencialidad por el momento. ¿Sí? Y bueno, vayan viendo esto de la materialidad que les dije hoy. Bien. Bueno, con las prácticas, ¿tienen alguna novedad? Mañana vamos a tener clases con Margarita Montori, hoy no nos pudo dar. Así Bueno, que consensuamos para mañana y vamos a saber algo. perfecto. Bueno, cuando empiecen con eso, si también necesitan alguna ayuda, alguna idea, o algo que les pueda aportar, también me van avisando y lo vamos hablando. Bueno, nos vemos el lunes que viene de forma asincrónica y dentro de 15 días de forma sincrónica por el Zoom. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Chao a todos. Chao.